Muy buenos días a todos. Infinitas gracias por querer seguir estando aquí para perdonar juntos con un curso de milagros. El perdón es lo único que cura. Estamos aquí para perdonar y ver las cosas de otra manera, porque hay otra manera de ver el mundo. Y esa es la manera de Dios, esa es la manera del Espíritu Santo. Vamos a ver si me deja abrir la tablet. Ahora sí, gracias. Comenzamos con nuestra habitual invocación de la página 30, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y le damos gracias al Maestro Jesús por su perfecta guía. Gracias, hermanos milagrosos, por vuestro papel en el gran plan de Dios para nuestra salvación. Y gracias, Padre, por tu perfecto plan. Y comenzamos con la primera de las ilusorias noticias, que dice así. La OMS reconoció que el COVID-19 podría dejar de ser pandemia y volverse endémico. Desde el organismo dejaron ver como una posibilidad cierta que el SARS-CoV-2 no desaparezca y el mundo deba prepararse para convivir con él. Esto significa que podría regresar de forma habitual o en fechas específicas y no desaparecer, como el dengue. Durante una conferencia virtual, el director de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan, señaló que si bien es muy complicado predecir la manera en que evolucionará el virus, debemos prepararnos para convivir con él. Puede convertirse en otro virus endémico y no desaparecer. Si encontramos una vacuna muy efectiva, podremos distribuirla a todo el que la necesite y podríamos tener una oportunidad de eliminar el COVID-19. Mientras las propias entidades internacionales van dibujando la ruta mientras circulan, atribuirse la posibilidad de reconocer cuál será el futuro de lo que viene en materia del coronavirus es casi pretender acertar la lotería. Hans Hinsterbeck, catedrático de epidemiología teórica de la Universidad de Utrecht, abre una posible ventana para esclarecer algunos escenarios posibles. Según la experiencia con otras infecciones, explica, hay pocas razones para creer que el SARS-CoV-2 desaparecerá pronto, incluso cuando las vacunas estén disponibles. Un escenario más realista es que se agregará a la familia grande y creciente de enfermedades infecciosas que se conocen como endémicas en la población humana. Un principio que abre algo de desazón en aquella idea soñada de volver a lo que era antes de Wuhan, la ola interminable. Cuando las expectativas estaban puestas en los picos de contagio, todo parecía hacer ver que trepar a la cima era ganar la batalla. Sin embargo, dos principios aparecieron para derrumbar esas ilusiones. Los recontagiados, aquellos sujetos inmunes después de haber padecido la enfermedad, pero que se mantienen a salvo apenas por un par de meses. Y las nuevas oleadas de nuevas cimas, como si se tratara de una cordillera más que de una montaña aislada. El hecho de que la mayoría de las personas sigan siendo susceptibles significa que hay suficiente combustible para que el fuego siga ardiendo durante bastante tiempo. Este será el caso incluso
Si ubicaciones específicas alcanzan lo que se conoce como inmunidad de población o manada, y no está claro aún qué tan probable es que eso suceda. Ese concepto implica que un virus comienza a debilitarse cuando la cantidad de personas infectadas es masiva o han sido vacunadas. Sin embargo, aun en un suceso como este, no se implica que su acción desaparecerá instantánea completamente. Ninguna medida de aislamiento es tan fuerte como para detener por completo la interacción humana entre regiones, dentro y entre países o globalmente. Una prueba que ha sido claramente demostrada a tal punto que la propia OMS ha puesto en duda si los confinamientos han sido una estrategia adecuada, sin contar los daños colaterales que han resultado tan o más complejos como la propia enfermedad. También es posible que la propagación de una infección eventualmente se estabilice a un nivel constante de modo que esté presente en las comunidades en todo momento, posiblemente a una tasa relativamente baja, a veces predecible, advierte Heisterbeck. Esto es lo que queremos decir cuando decimos que una enfermedad es endémica. Algunas infecciones están presentes y se propagan activamente en casi todas partes, como muchas infecciones de transmisión sexual e infecciones infantiles. Pero la mayoría de las infecciones son endémicas en partes específicas del mundo. Esto puede ocurrir cuando un control efectivo ha eliminado la infección en otros lugares o porque las condiciones necesarias para una transmisión efectiva solo se pueden encontrar en lugares específicos. Este es el caso de la malaria y muchas otras infecciones transmitidas por mosquitos. Bueno, vamos entregando esta ilusoria noticia a la luz de la expiación. Santa Ingrid B. Cohen, buenas noches, madrugadas aparentes, Santa Hilda. Dormiré un poco, bendiciones, gracias, igualmente. Santa María Carmen Ferreira Barros, gracias, bendiciones para todos. Bueno, pues vemos esta ilusoria noticia a la luz de la expiación y lo primero que tenemos que ver es que si Dios no creó el coronavirus, el COVID-19, pues no es real. El SARS-CoV-2 no es real. Lo que Dios no ha creado no es real y no existe. Nos hemos creído poder inventar un mundo donde la enfermedad era posible, donde la muerte era posible, pero en realidad nunca ocurrió. Solo estamos soñando con que sucede. Y perdonar supone sanar, porque perdonar supone abandonar la creencia de que el mundo que me he inventado sea real para darle paso al mundo que Dios quiere que tengamos mientras estemos aquí. Y Dios quiere que su hijo sea feliz. Y no hay que esperar. Lo acabamos de estar viendo. El pasado ya pasó. Tenemos la lección de hoy, la 289, donde se nos deja bien clara esa idea, ¿verdad? El pasado ya pasó. No me puede afectar. En el perfecto presente salgo del eje horizontal y me coloco en la vertical. Y este es el trabajo del instante santo. Cuando yo perdono, tengo acceso al instante santo. Me sitúo fuera del tiempo y del espacio. Solo en el tiempo pudiera haber aparecido una idea de enfermedad, de virus, de pandemia, de que la pandemia se convierta en endémica. Todo esto, picos, brotes, contagiados, inmunidad frente a contagio, es dualidad. Vemos que lo que nos pide Dios que hagamos es que abandonemos todas las ideas que vienen de la creencia, único error fundamental en la separación. Solo un hijo de Dios que se cree separado puede creerse un cuerpo y puede creerse vulnerable a todo tipo de ilusorias enfermedades que acaban finalmente con la muerte del Hijo de Dios, donde el Hijo de Dios, en ese intento de echarle un pulso a Dios y decirle, mira si lo he conseguido,
y me he separado y he cambiado, que lo que tú has creado eterno e inmortal, yo lo mato. Eterno e invulnerable, yo lo mato. Mira si te he ganado la batalla. Podemos recordar que Jesús nos lo hace bien explícito en el manual para el maestro, el punto 5, cómo se logra la curación. En el punto 1, el propósito de la enfermedad. Porque la enfermedad es un método, párrafo 1, frase 7, concebido en la locura para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. A Dios se le ve como algo externo, poderoso y feroz, ansioso por quedarse con todo el poder para sí mismo. Solo con su muerte puede su Hijo conquistarle. El Hijo de Dios tiene que matarse para decirle a Dios que Él ha muerto. Si yo me mato, Dios ya no es todopoderoso, porque su creación ya no es invulnerable. Por eso nos dice el párrafo 2. ¿Y qué representa la curación dentro de esta loca convicción de que solo con la muerte de Dios puedo conquistarle? Simboliza la derrota del Hijo de Dios y el triunfo de su Padre sobre él. Si yo me curo, Dios tendría razón, que solo había sido un sueño, porque lo que es real y se estropea no tiene solución. Pero si yo me curo, Dios habría tenido razón y hubiera sido solo un sueño de conflicto que se intercambiaría por un sueño de perdón, donde el Hijo de Dios vuelve a ser invulnerable. Si yo me curo, representa el desafío supremo en forma directa que el Hijo se ve forzado a aceptar. Representa todo lo que Él se ocultaría a sí mismo para proteger su vida. Si se cura, Él es responsable de sus pensamientos, y si es responsable de sus pensamientos, será destruido a fin de demostrarle cuán débil y miserable era. Mas si Él mismo elige la muerte, su debilidad se convierte en su fuerza. Ahora se ha impuesto a sí mismo lo que Dios le habría impuesto, y de esta forma ha usurpado completamente el trono de su Creador. Hermanos milagrosos, tenemos que querer ver que la enfermedad es una defensa de la verdad. Yo me defiendo de mi perfecta inmunidad e invulnerabilidad, de mi perfecta salud. Por eso, todo lo que hemos leído en esta ilusoria noticia de que debamos prepararnos para convivir con el virus. Si el virus es un pensamiento y no tiene ningún poder sobre la mente que lo piensa, porque además me lo he inventado yo. Si Dios no creó el coronavirus me lo he inventado yo y no existe. Dios no creó ningún tipo de enfermedad. Dios nos ha creado saludables y yo en ese intento loco de hacer las cosas por mi cuenta he querido inventarme los opuestos a la verdad. Y si el polo de la dualidad que refleja la verdad es la perfecta salud, pues el polo que refleja lo opuesto a Dios es la enfermedad. Y ahí con grados, porque nos hemos inventado un mundo donde había rangos, grados de la salud perfecta y empeorando, dejando de tener salud hasta que hay una enfermedad total que nos lleva a la muerte. Bueno, pues esa ha sido la locura. Mi papel ahora es abandonar esa dualidad y aceptar la no dualidad pura y decir, si Dios nos ha creado saludables, la enfermedad es una ilusión y no existe. Y entonces entregamos toda esta ilusoria noticia porque no se salva nada. Catedráticos, epidemiólogos, buscando soluciones a un problema que se solventa con el perdón. Así de sencillo. Padre, perdono y veo esto de otra manera. Entonces, ¿dónde quedan los recontagiados, las nuevas oleadas, los picos? Que si es algo que va a volver, que si es algo con lo que vamos a tener que convivir. Pues no, nada de esto existe. No hay que hacer magia, no hay que confinarse, no hay que lavarse las manos. Nada de eso existe. Si yo perdono, en el pasado es donde hubo coronavirus. Y si yo perdono, ¿dónde queda el coronavirus? Cuando permito que la luz de la expiación deshaga lo irreal, para que lo real ya sea lo único que pueblen nuestra conciencia. ¿Dónde queda
una ilusión de pandemia. En ningún sitio. Por eso perdonemos, hermanos milagrosos, y veamos que en realidad nunca ocurrió. Y vemos otra ilusoria noticia a la luz de la expiación que nos dice: el universo paralelo de Ayuso. Si cierras restaurantes, haces que el contagio se vaya a las casas. Si Isabel Díaz Ayuso no gobernara para 6,5 millones de madrileños, podría dedicarse al humor, pero resulta que no, que preside una de las comunidades más golpeadas por esta segunda ola del coronavirus, pero ella sigue viviendo en un universo paralelo en el que todo funciona al revés de como las evidencias científicas demuestran día tras día. O eso al menos es lo que cabe desprender de las declaraciones que tenemos que escuchar de su boca. Son ya innumerables las perlas que la presidenta madrileña ha soltado desde que comenzó esta pandemia, allá por marzo. Pero en cuanto la ponen un micrófono delante y la entrevistan, ella no pierde la ocasión para lucirse y dejar a propios y extraños con la boca abierta de incredulidad. Hoy ha acudido al programa de Ana Rosa para seguir sosteniendo que la Comunidad de Madrid no necesita el estado de alarma que tuvo que imponer el gobierno central ante sus negativas a aplicar las restricciones de movilidad sugeridas por Sanidad. Su batalla sigue siendo la bronca política y dar la pelea en los tribunales, en lugar de poner todos los medios posibles por reducir lo antes posible el altísimo número de contagiados por el COVID-19. ¿Cómo liberar que se jacta ser su último deseo es poner cierto control a las actividades económicas para contener la propagación del virus? Como liberal que se jacta de ser sería, su último deseo es poner cierto control a las actividades económicas para contener la propagación del virus. Precisamente hoy la Generalitat de Cataluña ha anunciado que decretará el cierre de los bares y restaurantes con ese mismo objetivo, pero Ayuso no lo valora ni como opción y para defender su postura ha usado un argumento que produce escalofríos. Exactamente, Ayuso ha asegurado lo siguiente: si aprietas demasiado los restaurantes y te llevas por delante negocios de miles de familias, lo que estás haciendo es que el contagio se vaya para las casas, porque los ciudadanos, al no poder fumar, al no entender las normas, al irse pronto a casa, acaban yéndose a las viviendas, y eso es mucho peor. El instante ha sido recogido por el perfil en Twitter de Más Madrid Villaverde. Es decir, que para Ayuso el confinamiento que mantuvo en casa durante casi 4 meses a todos los españoles no valió de mucho, que los científicos están equivocados y que en los bares no hay riesgo de contagio aunque te quites la mascarilla para consumir, pero si te quedas en casa conviviendo con las mismas personas, entonces ahí vienen los problemas. Lo dicho, su universo paralelo. Obviamente los tuiteros no daban crédito una vez más. Bueno, pues vemos esta ilusoria noticia a la luz de la expiación. La cuestión sería, por ejemplo, esta hermanita está diciendo que lo mejor es que no haya más restricciones por coronavirus, pero la cuestión es que cree que el coronavirus existe, aunque no cree que el confinamiento sea la vía por la que el coronavirus se va a eliminar. Entonces, como es un error, nos da igual el tipo de error, porque si sigo creyendo que el coronavirus es posible, me da igual que crea que hay que confinarse o que no hay que confinarse, porque creo que el coronavirus existe. Que le dé más importancia a que las actividades económicas sigan adelante mientras crea que hay coronavirus, pues estoy en el mismo error, porque en realidad, aunque parezcan ser muy distintos los errores, siempre es el mismo. Si creo que el coronavirus es posible, estoy creyendo que lo ilusorio es posible. Estoy igualmente equivocado y nuestro papel no es evaluar el tipo
dirección o grado de error, sino ver que es ilusorio y entregarlo a la expiación para su deshacimiento. Por eso, si Santa Isabel cree que el coronavirus existe, está tan equivocada como los que creen que existe pero que hay que confinarse. Da igual que creamos que existe y que no hay que confiarse, si creo que existe, estoy igualmente loco. Por lo tanto, nuestro papel es entregar a la expiación la creencia en el coronavirus. Solo si dejamos de creer en el coronavirus, podremos hacerle caso al Espíritu Santo. Porque si yo le digo, no, que sí que hay coronavirus, el Espíritu Santo no me puede guiar. Porque yo estoy prefiriendo tener un pensamiento de separación en la mente que dejarle al Espíritu Santo que me reinterprete todo a la luz de la expiación. El Espíritu Santo me dice la verdad y si yo la acepto, estamos todos sanos y entonces podremos llevar a cabo nuestro papel en su gran plan, sin ya confinamientos de ninguna clase ni de ningún tipo, porque no habrá de nada de lo que defenderse y estaremos entonces haciendo lo que la voluntad de Dios disponga. Por lo tanto, entregamos a la expiación todas estas locas ideas de que unos tengan razón frente a otros, de que haya que confinarse o no haya que confinarse, porque si no acepto la primera loca idea de que la enfermedad sea posible, de que el Hijo de Dios pueda estar en otro estado que no sea la perfecta salud, si acepto que cualquier otra idea que la perfecta salud es una locura, sano. Eso es aceptar el perdón, esa es la única forma de psicoterapia que existe. Gracias y bendiciones para todos. Cerramos con nuestra maravillosa sintonía, dándole gracias a Dios por nuestra perfecta salud.